De los asesinados diariamente están padres, madres, hijos, nietos, hermanos. El crimen ha destruido familias enteras, como nunca antes a sangre fría se les ha quitado la vida. De niños y niñas que han muerto a manos del crimen a pesar de ser grupos de atención prioritaria. No podemos perder el derecho a indignarnos, a luchar ni a rebelarnos ante el doloroso e imperdonable derramamiento de sangre inocente que día a día enluta al Ecuador. En este país, lamentablemente, se ha normalizado la diaria violación al derecho a la vida ante un Estado impávido que en los últimos años ha demostrado su incapacidad de cumplir su obligación de prevenir, investigar y sancionar las infracciones que violan ese derecho al que la Constitución de la República le confiere un valor primordial. Además de ello, la violencia tiene efectos innegables sobre la paralización de la economía, la profundización de las desigualdades, la exclusión social y la privación de acceso a las mínimas condiciones materiales de existencia, pero para cada vez mayores sectores de la población. Frente a este escenario, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado ha desplazado las banderas políticas y, en concordancia con el compromiso que tenemos con la ciudadanía, aprobó de manera unánime, con el voto de sus 10 legisladores y la voluntad de los 5 movimientos políticos que están representados en la comisión, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que ahora presento ante ustedes. De este modo, somos también consecuentes con la responsabilidad que nos confirió la Asamblea Nacional al haber priorizado este proyecto de ley en la agenda legislativa. Esta propuesta de reforma pretende fortalecer la capacidad del Estado para cumplir con su deber de garantizar a cada habitante del territorio ecuatoriano su derecho a una vida libre de violencia, a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. Para la realización del informe, en estas sesiones se debatieron al interior de la comisión, en la que participaron los equipos técnicos de los 10 legisladores, representantes de varias organizaciones políticas que integran esta asamblea, como son Gente Buena, Partido Social Cristiano, ADN, Claro que se puede y Revolución Ciudadana. Revisó en reuniones conjuntas con el mismo rigor y metodología todas las propuestas de reforma contenidas en los 43 proyectos de ley que incluían a más de 200 artículos. Así se determinó la procedencia de los 87 artículos que constan en el informe para segundo debate. De los 43 proyectos de ley que tramitó la Comisión de Justicia, 39 corresponden a la anterior gestión que fue interrumpida con la disolución de la Asamblea por parte del expresidente de la República, y 4 fueron presentados en este nuevo periodo parlamentario. Todos ellos fueron unificados con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa. En consideración al compromiso de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, me permito resumir las jornadas y actividades que hicieron posible el documento que hoy se expone ante ustedes. Mantuvimos 11 sesiones ordinarias en las que se recibieron 12 comparecencias de representantes de las instituciones del Estado, como Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y un juez de adolescentes infractores, y 12 comisiones generales de colectivos ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales como UNICEF, así como de varios expertos en materia penal sustantiva y adjetiva, derecho penal ambiental, género, niñez y adolescencia,
y especialistas en rehabilitación social. Llevamos a cabo 6 mesas técnicas de trabajo con los equipos asesores de las y los 10 asambleístas miembros de la comisión. Recibimos 19 observaciones presentadas por distintos colegas legisladores que fueron procesadas por nuestros equipos técnicos. Sobre la base de este trabajo, que de manera técnica y democrática y en sujeción a los estándares y procedimientos parlamentarios, ponderó y acogió la diversidad de aportes recibidos y se concibió una propuesta de ley que consta de 87 artículos, una disposición general, 4 disposiciones transitorias, 4 disposiciones reformatorias que inciden sobre cuerpos normativos como el Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En honor al tiempo, colegas, seré breve en exponer algunos de los contenidos de esta reforma. En cuanto a las normas penales sustantivas, se incrementaron las penas en 24 delitos, acogiendo el clamor ciudadano que supone que el establecimiento de pena más dura podría tener un efecto disuasivo sobre la violencia, pero lo hicimos en consideración análisis técnicos, observando los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, en relación también a la conducta de que se pretende evitar, como el bien jurídico que se pretende proteger. Estos son los delitos que se destacan en este aumento de pena: sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, concusión, tráfico de influencia, lavado de activos, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros delitos. Tipificamos 2 nuevos delitos: propagación de enfermedades infectocontagiosas, que propone tipificar la transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas en atención al deber primordial del Estado de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes. El feminicidio, este nuevo tipo penal, se ha incluido en la reforma con base en un análisis técnico, doctrinario y pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas respecto a que el feminicidio y femicidio son 2 figuras diferentes, y me permito hacer una breve explicación de la misma. El feminicidio es el asesinato a una mujer, el femicidio es el asesinato de una mujer a mano de un hombre por razones de género, mientras que el feminicidio contiene el elemento de impunidad como resultado de la omisión al que incurre el Estado o los funcionarios públicos, afectando el derecho a la vida de las mujeres y su indispensable protección. La Comisión de Justicia acogió la justa demanda de mujeres, de la sociedad civil, de colectivos feministas y de aquellos asambleístas que integran este pleno, considerando que la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la criminalidad por causa de género obliga al Estado a tomar medidas específicas en el marco jurídico que materialice lo establecido en la Constitución de la República y las normas internacionales de protección de los derechos humanos. En materia de género, asimismo, hemos reformado el artículo que tipifica el femicidio en cuanto a sus elementos constitutivos, con el objeto de garantizar a las víctimas de este delito una adecuada aplicación de la norma y mayor acceso a la justicia. También se modificaron los agravantes del delito de femicidio y se incluyó el agravante de instigación al suicidio en el contexto de género. Incluimos los principios de interculturalidad, justicia indígena, con el fin de que las autoridades de la justicia ordinaria tengan la obligación de verificar la preexistencia de una decisión o resolución emitida por una autoridad indígena. Con base a esta reforma, la Fiscalía, el fiscal que conozca de infracciones cometidas en el territorio de pueblos
y nacionalidades indígenas, le corresponderá abstenerse de conocer dicha investigación. En cuanto a las normas penales adjetivas, normamos el recurso ordinario del doble conforme. Para ello, se consideró el proyecto de ley de la Corte Nacional de Justicia, así como la sentencia número 2251-19-EP-22 de la Corte Constitucional. El recurso garantiza el derecho constitucional de los sentenciados a recurrir a los fallos dictados en su contra, en todas las instancias. Permite que las sentencias condenatorias dictadas en primera y segunda instancia sean revisadas de forma íntegra, de modo que los sentenciados puedan tener un doble fallo. Y se atribuye esta competencia para sustanciar este recurso a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. En atención a la percepción de vulnerabilidad que la violencia del crimen organizado ha instalado en la sociedad, las reformas al COIP proponen excepciones al principio de oportunidad para que la Fiscalía no pueda abstenerse de iniciar la investigación penal en varios delitos en virtud de su gravedad, como sicariato, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, reclutamiento de niñas y niños y adolescentes con fines delictivos, entre otros delitos. Reformamos las causas para la procedencia del recurso de revisión cuando la sentencia se haya dictado con vicios de procedimientos insubsanables y grave violación al debido proceso o violación a los derechos humanos determinados por organismos internacionales. Estas reformas, como todas las que contiene el informe para segundo debate, han sido concebidas y en apego a la Constitución y a los estándares de derechos humanos que le imponen los tratados e instrumentos internacionales al Estado ecuatoriano y bajo el criterio en el bloque de convencionalidad. Cabe recalcar que en Europa y los tribunales consideran que se ha violentado los derechos humanos fundamentales para admitir el recurso de revisión como mecanismo legal para subsanar tal violación. En cuanto a las formas de denuncia, se amplía la facultad de la Fiscalía para receptar denuncias de personas cuya identidad deberá mantenerse en reserva por razones de seguridad en el caso de los delitos como delincuencia organizada, terrorismo, lavado de activos, extorsión, entre otros delitos. Para hacer efectiva esta reforma, hemos incluido una disposición transitoria que le concede un plazo de 180 días a la Fiscalía para implementar un sistema tecnológico que permita el registro alfanumérico de las denuncias y no se conozcan los nombres de los denunciantes. Sobre el archivo de la investigación previa, la reforma propone, cuando haya transcurrido los plazos señalados en el COIC vigente, para archivar las investigaciones que no cuenten con los elementos necesarios para formular cargos, el fiscal de manera obligatoria deberá solicitar al juez el archivo del caso con el que se cerrará la investigación. Es decir, la propuesta de la Comisión de Justicia radica en la que la Fiscalía no mantenga abiertas investigaciones previas que no cuentan con elementos de convicción para deducir una imputación, más allá de los plazos que ya están previstos en la ley y que no hemos modificado, y permite al investigado solicitar el archivo directamente al juez de garantías penales a fin de que resuelva conforme a derecho cuando no lo ha hecho la Fiscalía dentro de los plazos legales. Con el archivo de la investigación previa en lo que los fiscales no han logrado formular cargos por falta de elementos de convicción, por lo tanto, se contribuye a la descongestión de causas en la Fiscalía General del Estado. Excluimos del acceso a beneficios penitenciarios a quien hayan sido sentenciados por los siguientes delitos: secuestro,
secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños y niñas y adolescentes, extorsión, tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización en alta y gran escala, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, terrorismo, financiación del terrorismo y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. Estos son algunas de las reformas que recoge el informe para segundo debate, que hoy se pone a consideración de este Pleno. Las reformas que se recogen en Tiene este un informe minuto, asambleísta. se orientan a, muchas gracias, señora presidenta, se orientan a precautelar las garantías constitucionales que están involucradas en el proceso penal. En los debates que lo precedieron se consideraron tanto los derechos de los procesados como de las víctimas y se atendió de manera especial las inquietudes de profesionales y funcionarios cuyas acciones se ven normadas por este ordenamiento jurídico. Conforme al procedimiento parlamentario que determina la ley orgánica de la función legislativa, tenemos en nuestras manos el informe que constituye un aporte en el ámbito legislativo cuyos linderos están plenamente establecidos en la Constitución. Pero poco o nada aportará este esfuerzo si no lo acompañan políticas públicas implementadas desde la función ejecutiva y en un ejercicio comprometido desde la Administración de Justicia por parte de los órganos de la función judicial. Si los fiscales y jueces no cumplen con el objetivo de eficacia y transparencia, su altísimo deber de administrar justicia y permite que siga imperando agendas políticas ocultas de persecución, selectividad y de encubrimiento de la corrupción, seremos cómplices de la debacle que el Ecuador sufre. El tiempo permitirá evaluar de manera técnica si estos esfuerzos han sido suficientes para afrontar la terrible situación de violencia y debilidad institucional que enfrenta el Ecuador. Estoy seguro que sus intervenciones, colegas asambleístas, estarán motivadas por la voluntad de enriquecer el debate en procura de devolver la paz y la seguridad a los hogares ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta.